El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús, Juan el Bautista, al ver a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta a los niños y a las niñas no es tan fácil. La pregunta dice: estamos en tiempo de Navidad, Dios se ha encarnado y ha nacido en Galilea. Entonces, todas las lecturas de estos domingos después de Navidad hacen referencia a su venida, la venida del Mesías. Y nosotros estudiamos en el Catecismo por qué ha venido el Mesías, por qué ha venido Dios, por qué se ha encarnado Dios, para salvarnos del pecado. Está bien, aunque la respuesta puede ser mucho más rica, para que tengamos vida. Claro, si uno se enferma, entonces se cura también la enfermedad. La mamá da vida al hijo, a los hijos. Claro que si se enferman, corre y restablece esa vida. Pero una cosa es decir, la mamá está allí, es mamá de los hijos para curarlo cuando se enferman. Otra cosa es decir, la mamá está allí primero para darle la vida, y luego para cuidar que la tengan siempre y curarlos cuando se enferman. La cosa es mucho más amplia, pero esta noche no tocamos ese tema tan grande, tan bello, que podemos tocar en otro tiempo. Ahora nos quedamos con eso de decir: Dios se ha encarnado en la naturaleza humana de Jesús, se ha encarnado y tenemos un ser humano divino, verdadero hombre y verdadero Dios. Y Isaías, para decir a su pueblo que no se desesperaran, porque iba a venir
un ungido. Ungido significa Mesías en hebreo y en griego Cristo, ungido. Entonces van a tener un Mesías que los va a salvar. El pueblo hebreo feliz. Vamos a tener un Mesías. Los problemas son tantos, las dificultades son tantas, pero vamos a tener un Mesías que nos va a salvar. Ahora, la pregunta es esta, niños, niñas. El Mesías, que es Dios hecho hombre y Cristo, hombre y Dios. Este Mesías ha venido para salvar a todos o a muchos. Esta es la pregunta. ¿A todos o a muchos? ¿Cristo ha venido para salvarnos a todos o a muchos? Es una pregunta seria. ¿Por qué? Porque nosotros oímos decir el uno y lo otro. Ha venido para muchos, para todos. Bueno, entonces reflexionemos un rato, ayudados por la Sagrada Escritura, si para responder a esta pregunta, ¿Cristo ha venido a salvar a todos o a muchos? La respuesta que yo doy, y hay bases sólidas, ha venido para salvar a todos, para salvar a todos. Ya el Mesías, Isaías dice que el Mesías salvará no solamente a los hebreos, sino a todo el mundo. Ha venido no solo para los hebreos, sino para todas las naciones. Esto ya nos hace entender que a Dios le interesan todos. Todos somos hijos de Él. Todos. Sea hebreos, sea guatemaltecos, italianos, todos. Todos somos hijos de Él. Nos ha creado y nos mira y nos abraza con ternura. Como una mamá. Mi mamá tenía 10 y a veces se confundía con los nombres, pero siempre repetía, pero ustedes son como los dedos de la mano, 10. Cada dedo duele y entonces es igual al otro dedo, todos iguales. ¿Ha venido a salvar a todos o a muchos? Ya Isaías dice algo, pero tenemos también la Sagrada Escritura. San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dios quiere que todos se salven, todos. Esta es la voluntad de Dios. Porque en algún tiempo, al querer dar respuesta a estas cosas, se decía que Dios ha creado a algunos que se salvan, pero a otros que no se salvan. A uno para salvarlos y a otros no importa. Una cosa que da asco, por decirlo así, pensar que Dios tenga estas ideas, ese amor infinito, inmenso, incondicional, que nos haya creado algunos para ser salvados, otros no. Bueno, entonces ya el buen sentido, el sentido de fe, mejor dicho, el sentido de fe que tenemos en Dios, que es amor, lo decimos siempre. La fe que nos dice que Dios es solo amor.
Entonces, este sentido de fe ya nos dice, no es posible, no tiene sentido que en Dios haya esta diferencia. Algunos los quiere y los salva, a otros no los quiere y lo deja. El sentido de fe se revela ante esta, que en el pasado fue una hipótesis, o sea, algo que casi podía ser. Hoy entendemos inmediatamente que la cosa es bárbara decir eso. La Sagrada Escritura, además del sentido de la fe que acabamos de decir, segunda prueba, la Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, San Pablo, primera Timoteo, la carta a Timoteo, el discípulo Timoteo, capítulo 2, verso 4. Recuerda de Timoteo que Dios quiere que todos nos salvemos. Dios, los niños, las niñas, ¿ha venido para salvar a todos o a algunos? Bueno, ahora ya se están aclarando. Cuando decimos entonces o pensamos que Dios es Salvador, pero ¿de quién? De todos. Y finalmente está otra prueba, fuerte como las otras también. La prueba eclesiológica, como se dice, o sea, la iglesia. Hasta ahora hemos dicho la prueba de fe, la prueba de bíblica y la prueba eclesiológica de la iglesia. Hace poco más de 50 años, Pablo VI interrogó a todos los obispos, porque hasta hace 50 años, en la misa, cuando se decía, este es mi sangre, el cáliz de mi sangre, sangre que será derramada para muchos. Se decía siempre muchos. Por 2000 años se ha dicho mucho. Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, pregunta a todos los obispos qué quisieran decir. Que Jesús ha derramado su sangre para muchos o para todos. Y la gran mayoría respondió, para todos. Ahora, ustedes se pueden extrañar y decir, ¿y por qué decían muchos? Bueno, estudiando se entiende, es una cuestión literaria. ¿Por qué San Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo al griego, del griego al latín, la primera Biblia, no conocía todas las reglas de la palabra polloi, que significa muchos en griego, muchos. Pero poco a poco la lengua griega se ha ido aclarando y se ha ido verificando que esa palabra que significaba muchos, en realidad en cierto contexto significa todos. No lo sabía, San Jerónimo no sabía eso, porque la lengua se va evolucionando, se va aclarando el conocimiento de la lengua. Y en este siglo, en el 1900, se aclaró. Entonces la palabra que San Jerónimo ha traducido del griego en muchos, porque no se conocía más, ahora sabemos que en cierto contexto, y por cierto este es el contexto más claro, el contexto del amor de Dios para todos, un contexto claro. Entonces se puede cambiar. El Papa ha dicho qué quiere, qué prefieren decir.
Y naturalmente todos han conocido esta evolución literaria y han dicho que prefieren todos sin ninguna dificultad. Bueno, entonces, niño, la cosa está clara. Hay que aclarar, por supuesto, que esta salvación que Dios quiere para todos no es mecánica. O sea, simplemente apacha una cuestión y ahí sucede la cosa. No, no es mecánica. Dios con nosotros no hace nada de mecánico. Nos ha creado libres y antes de hacer una cosa con nosotros, nos pregunta qué pensamos, qué decidimos, qué queremos. Respeta nuestra libertad. De manera que si uno absolutamente no quiere saber nada de Dios y hasta el último momento no quiere saber nada, no quiere, Dios no fuerza las cosas. Pero ahí estamos, tengamos cuidado a decir, se ha quedado ateo hasta el final, va al infierno. No, no tampoco eso. Hay muchas otras cosas que hay que manejar. De toda manera, no es mecánica. Esto es importante para nosotros porque tenemos que saber que Dios nos ofrece la salvación a cada uno, a cada una. Naturalmente, nosotros tenemos que decidir si queremos la salvación. Y naturalmente eso significa si queremos el amor de Dios, si queremos hacerle caso. Porque no es mecánica, si queremos hacerle caso, si queremos esa salvación. Y estamos dispuestos a sufrir, a luchar. Por eso que vamos frecuentemente a la confesión y hacemos otras cosas, a pesar de que el pecado está siempre allí, se repite, pero la libertad sabe cómo manejarlo todo eso. Sí, se repite, pero siempre cuando está con claridad lo rechaza. Y esto es lo que cuenta. La libertad nuestra, que es débil, es finita, es débil. Y entonces quiere, San Pablo, esto es un consuelo por nosotros. ¿Quién me liberará de este cuerpo? Que hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Esto nos dice, nos consuela, nos dice si San Pablo era así, le sucedía eso, a tal punto de expresarse así, a nosotros nos pasa algo igual. Lo importante es que nuestra libertad la ajustemos continuamente y aclaremos, Señor, tú sabes, yo quisiera hacerte caso y quiero hacerte caso, pero la debilidad, vayamos adelante con serenidad, con tranquilidad. Dios quiere salvar a todo. Entonces, cuando en la misa ustedes oyen que algunos sacerdotes dicen muchos, otros sacerdotes dicen pocos, digo, ¿cómo es? Algunos sacerdotes dicen muchos y otros sacerdotes dicen todos, sepan por qué. Algunos obispos han dicho que prefieren decir muchos como se ha hecho en todos los 2000 años. Bien. Ahí. Pero la mayor parte han dicho, han preferido todos. Ya sabemos orientarnos
en estas cosas y agradezcamos a Dios esta mañana en esta Santa Misa por su bondad, por su infinita bondad, misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Y recordemos que lo que digo a la mujer adúltera: yo no te condeno, no te saco de la salvación, yo no te condeno, pero no lo hagas más. Eso es lo que nos está diciendo continuamente el Señor, una corrección amorosa, una expresión siempre amorosa para con nosotros.